Hola, buenos días. Agradecer a todos los asistentes a asistir y a vuestra participación en la jornada que hemos organizado hoy desde el grupo de interplataformas de economía circular. Una jornada interesante, la hemos comprimido en 1 hora y media, pero creo que es tiempo suficiente para exponer todo el contenido que os queríamos trasladar. Sobre todo agradecer a María Ángeles Ferre, por parte de la Agencia Estatal de Investigación, quien nos va a contar de forma bastante, o en cierta manera, o como pueda ella profundizar en la medida que pueda, con respecto a la nueva convocatoria de colaboración público-privada, lo que eran los antiguos retos colaboración. Y bueno, hoy la jornada ha despertado bastante interés. Tenemos más de 500 inscritos. Ahora mismo estamos rondando los 200 asistentes y subiendo, con lo cual, bueno, pues consideramos que el contenido es o denota muchísimo interés entre todos los asistentes. En líneas generales, vamos a hablar sobre el grupo Interplataformas, dando un poquillo, dando una entrada a lo que es Conectando para una economía circular. Luego hablaremos de la nueva herramienta del GIEC de formación de consorcios. Luego también hablaremos sobre los distintivos GIEC. Luego María Ángeles expondrá lo que es la nueva convocatoria de colaboración público-privada. Luego también saber que tenéis un canal de preguntas donde podéis trasladar vuestras cuestiones que en la medida de lo posible se podrán ir contestando. Y luego también la pequeña clausura. Con lo cual, bueno, pues sin extenderme más, doy paso a María Ángeles Ferre, la jefa de subdivisión de programas temáticos científico-técnicos de la Agencia Estatal de Investigación, y para que deis un poco la introducción y la apertura a la jornada, y a partir de ahí vamos trabajando todos. Muchas gracias. Muy bien. Buenos días a todos. Es un placer para mí acompañaros en esta jornada donde vamos a conocer las oportunidades que tenemos para la colaboración público-privada con la nueva convocatoria que vamos a lanzar desde la Agencia Estatal de Investigación, y además conocer pues, más a fondo las oportunidades que ofrece este grupo de interplataformas de economía circular para, bueno, cada vez potenciar más este nuevo concepto que amigable con el medio ambiente para nuestras tecnologías, y bueno, y todas las herramientas que nos ofrece este grupo de interplataformas para conseguir pues esos consorcios y todo digamos, el entramado necesario para llevar a cabo proyectos e iniciativas en esta materia. Quiero felicitar a este grupo de interplataformas que está conformado por un gran número de ellas, cubriendo todos los ámbitos donde la economía circular tiene algo que decir, que es, yo creo que es un campo muy amplio. Y felicitaros por la labor que realizáis de dinamización del sector, de todos los sectores en esta materia. Y bueno, animaros a participar en no solamente en la convocatoria de público-privado, sino en todas las convocatorias, en todas las oportunidades que con el plan de recuperación europeo, el mecanismo de recuperación europeo, vamos a tener, ya que los fondos para ello, bueno, pues nos permiten tener pues ese abanico de oportunidades que en otra ocasión no hemos tenido. Decir que, bueno, a nivel de organismos de investigación públicos y privados va a haber otra oportunidad donde los agentes que pertenecen a esta plataforma pueden tener, digamos, una gran oportunidad, que es una convocatoria de transición ecológica y digital, de proyectos de investigación más básicos y orientados, como decía, y que, bueno, pues estará a punto de publicarse a final de mes. Y bueno, pues como estas, otras muchas que el año que viene todavía vamos a seguir lanzando. Habrá otra convocatoria de público-privada, habrá otra convocatoria de pruebas de concepto, otra de líneas estratégicas también de colaboración público-privada, en ese caso en un estadio más temprano de investigación industrial, con lo cual creo que tenemos 2 o 3 años por delante, como decía, no solamente con las oportunidades del plan nacional habitual, sino con esta inyección extraordinaria, y creo que ahí el grupo Interplataformas tenéis una labor
magnífica que realizar, potenciando y dinamizando todos estos fondos. Bueno, no quiero extenderme más y bueno, yo estaré con vosotros más adelante en la jornada para contaros la convocatoria y bueno, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia y el interés demostrado y gracias a la plataforma por la tarea, la labor que realizáis. Muchas gracias, María Ángeles. Damos paso al siguiente bloque, que correrá a cargo de Roberto Castelo, Cristina González y Cristina Orde, donde nos van a exponer las herramientas que se están trabajando desde el propio grupo Interplataformas. Así que, Roberto, cuando quieras. Muchas gracias, David. Muchas gracias también a la agencia. Y precisamente un poquitín para dinamizar, como nos pedían, toda la economía circular, todas las iniciativas en I+D+I, desde el GIEC estamos poniendo en marcha, o bueno, tenemos puestas en marcha unas herramientas online que os vamos a presentar a continuación y en particular una herramienta que se llama Conectando Entidades, que os paso a detallar, en la que, perdón, dentro de nuestra página web, está a disposición de cualquier usuario, tenemos una herramienta, un acceso a las herramientas web en el apartado Conectando y en concreto la herramienta Conectando Entidades es una herramienta que está abierta a cualquier usuario de la web. Únicamente requiere un registro para el funcionamiento interno de la misma y el fin de esta herramienta es facilitar la identificación de usuarios, entidades para geolocalizar productores o entidades que generan unos residuos, unos subproductos que pudieran ser utilizados por otras entidades y igualmente entidades que puedan con sus tecnologías o con su conocimiento transformar esos subproductos en materias primas para otras entidades. El punto relevante en esta herramienta es que cuando damos de alta esa entidad, geolocalizamos indicando el código postal dónde y qué cantidades de subproductos se generan, de forma que tengamos bien ubicadas los puntos de generación de esos subproductos. Para participar en la herramienta es muy sencillo. Accedemos a la herramienta, nos registramos como productor o como posible usuario, ¿no? Y dices, oye, nosotros en nuestro proceso somos capaces de incorporar subproductos de otras entidades, de otros sectores o como proveedores de tecnologías. Geolocalizamos, como decíamos, estos subproductos, la cantidad o las tecnologías que somos capaces de aportar y publicamos esa información. La información puede ser lo más detallada o lo más pormenorizada que queramos, de forma que el resto que muestre interés pueda conocer exactamente qué cantidades, qué productos, qué subproductos producimos y igualmente las tecnologías que tenemos para poder transformarlos. Igualmente en esta herramienta se puede consultar información de las entidades que ya han incorporado esa información. Se puede registrar como observadores tecnólogos interesados en conocer subproductos o información que haya recogida en esta herramienta y la herramienta permite enviar y recibir solicitudes de contacto entre entidades, entre interesados en conocer o entrar más en detalle con la información que ha puesto otra entidad. Y bueno, para que os hagáis un poquitín idea de la información que tenemos actualmente ya disponible en la web, actualmente tenemos casi 100 perfiles incluidos con esta tipología de entidades en la que vemos como proveedores y usuarios, que son los que decíamos, ¿no? Aquellas entidades que generan subproductos o que son capaces de incorporar estos subproductos como materia prima en sus procesos, con obviamente perfiles de gran empresa y pyme en su mayoría, y como transformadores o como esos proveedores de tecnología
de conocimiento para poder transformar esos subproductos en materia prima para otros. Ya tenemos una gran diversidad de perfiles, como pueden ser centros tecnológicos, pymes, grandes empresas, organismos públicos de investigación y, como no, universidades. Entonces, os animamos a que consultéis la herramienta y que incluyáis vuestros datos como entidades o como posibles facilitadores de esa transformación en materia prima. Y sin más, os dejo con Cristina González, que os presentará la otra herramienta de que disponemos. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Pues efectivamente yo voy a compartir con todos vosotros una herramienta, porque hoy, bueno, pues estamos de estreno, ¿no? Y dentro de lo que es el paraguas de Conectando para una Economía Circular, pues estamos lanzando hoy una nueva herramienta que es Conectando Ideas, ¿no? Que es precisamente bueno, para la formación de consorcios y el desarrollo de nuevas ideas. Y un poco lo que hicimos fue pensando y siguiendo, perdón, a ver, sí, con el mismo espíritu que desarrollamos la herramienta que acaba de compartir con nosotros Roberto, pensamos que podía ser interesante cuando hubiese convocatorias públicas, bueno, pues poner en marcha una nueva herramienta más focalizada en proyectos y en convocatorias, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hoy lanzamos esta herramienta, Conectando Ideas, que permite, como bien decía, poner en marcha nuevos proyectos, pero con el objetivo sobre todo de identificar nuevos socios, ¿no? Muchas veces, y además los que habéis participado en jornadas anteriores organizadas por GIEC, sabéis que después de la jornada, cuando eran en formato presencial, lo que hacíamos era, después de presentar la convocatoria, teníamos una parte donde las distintas entidades interesadas bueno, pues presentaban en 10 minutos cuál era su idea de proyecto y el tipo de socios que estaban buscando, ¿no? Bueno, pues ahora hemos querido ir un poquito más allá y hacer esta búsqueda en formato online. ¿Vale? Además, también consideramos que esta herramienta lo que va a permitir es ayudarnos a enriquecer tecnológicamente nuestra propuesta. Porque, bueno, al final, en esta herramienta, pues cada uno va a definir pues eso, su idea y luego, a través de los distintos contactos que se puedan establecer, pues podemos efectivamente llegar a enriquecer el proyecto y las tecnologías a desarrollar. ¿Quiénes pueden participar o hacer uso de esta nueva herramienta? Bueno, pues cualquier agente del ecosistema ciencia, tecnología, empresa que quiera colaborar, entidades con una idea de proyecto que necesiten uno o varios socios para formalizar ese consorcio, o bien entidades que quieran participar en un consorcio, no tengan una idea propia, pero crean que tienen la capacidad suficiente como para contribuir a un preconsorcio o a una idea que se esté montando, ¿no? ¿Cómo funciona? Bueno, pues es un funcionamiento muy similar al de la otra herramienta de Conectando Entidades que acaba de presentar Roberto. Es fundamental registrarse en la herramienta, pero bueno, es por motivos de gestión y como ahora comentaré después del propio funcionamiento de la herramienta. Y lo que nos permite es, por un lado, publicar estas ideas de proyecto, que además hay que especificar que luego, una vez publicada la idea, se puede editar y matizar algún aspecto que creamos que no ha quedado claro o que a lo mejor tenemos ya un socio nuevo preidentificado, pues esa información se puede ir editando. ¿Qué información hay que proporcionar? Bueno, pues título, una breve descripción, el resultado esperado, si se tiene algún socio ya identificado o preconsorcio. Y luego, por ejemplo, como en la convocatoria de colaboración público-privada y en muchas otras pues están en torno a prioridades temáticas, pues se podrá seleccionar la prioridad temática, el perfil deseado de los socios que estamos buscando y luego también hemos incorporado la posibilidad de incluir una fecha de caducidad de la idea. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque, bueno, pues hay veces que alguien tiene una idea concreta para una convocatoria muy específica, con lo cual pongamos, por ejemplo, la convocatoria que va a presentar luego Marian,
pues si la convocatoria cierra en enero y uno no quiere seguir recibiendo ideas a partir de, por ejemplo, del 1 de enero porque piensa que ya si no, no le va a dar tiempo a montar toda la documentación y el proyecto en serio, pues puedes marcar tú esa fecha a partir de la cual ya no se admiten más muestras de interés. Y luego, por otro lado, lo que también se puede hacer es consultar ideas de proyecto de otros usuarios, con la posibilidad de filtrar por palabras clave, por tipo de entidad proponente o por tipo de entidad buscada. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues, como veis, tiene bastantes, es sencilla, pero tiene bastantes funcionalidades. ¿Qué pasa si nos metemos como usuario y consideramos que nuestro perfil encaja con el que está buscando otra entidad? Bueno, pues existe una opción cuando uno entra a consultar la lista de ideas, puede acceder a toda la información que el promotor ha proporcionado y si creemos que encajamos o que podemos aportar algo, bueno, como veis, es bastante, se dice directamente quiero contactar con el promotor. Es muy intuitivo y lo que sí que pedimos, sobre todo para que no lleguen son muestras de interés indiscriminadas, bueno, pues hemos habilitado un campo para poder justificar brevemente el motivo por el que creemos que somos el socio idóneo. Si el promotor cree que podríamos ser el socio que busca, se pondrá en contacto con nosotros por email. Porque hay que mencionar que tanto el promotor como la persona que muestra interés reciben copia de todas estas transacciones o contactos a través de su correo electrónico. Es decir, como veis aquí, recibimos un email con información sobre la persona que quiere contactar por nosotros y con esa justificación que os comentaba en la diapositiva anterior. Y si nosotros estamos interesados, ya entonces entramos en el área privada y aceptamos esa solicitud y vemos todos sus datos de contacto, ¿no? Una vez aceptamos, vamos a recibir copia de los datos de contacto, como decía, en nuestra bandeja de entrada para una mayor facilidad. Y por mi parte, eso sería todo. Simplemente deciros que, bueno, que es una herramienta que hemos desarrollado con mucho interés y con mucha ilusión y que, bueno, pues que desde hoy ya está disponible y en nuestra página web y os animamos a todos a usarla y bueno, pues a formalizar esos consorcios para tener éxito en las futuras convocatorias. Yo sin más doy paso a Cristina Orden para presentar los distintivos GIEC. Bueno, muchas gracias, Cristina, y buenos días a todos. A ver, voy a compartiros. Vale. Bueno, pues como bien ha dicho, os voy a presentar esta nueva herramienta del GIEC, de los distintivos, que busca, bueno, pues aportar un valor añadido y hacer que las propuestas y los proyectos destaquen, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo se obtiene o que se solicita este distintivo. Bueno, en primer lugar, una entidad que esté interesada en obtener este distintivo GIEC, lo primero que tiene que hacer es canalizar esta solicitud a través de su plataforma de contacto habitual, no directamente a través del GIEC, sino con las plataformas de su sector en las que está asociado, con las que tiene contacto, con que sea a través de una es suficiente, se lo pide, le dice que está interesado. Esa plataforma tecnológica será la encargada de ver que esta solicitud, este proyecto, esta idea, cumple un poco los requisitos del GIEC y está en línea con los objetivos y demás. Y con este aval, el GIEC emite la carta de apoyo al proyecto. Bueno, una vez se solicita el proyecto, si sale adelante, será también la plataforma tecnológica la que en contacto con esta entidad tendrá que estar un poco haciendo el seguimiento de esta solicitud, de ver si el proyecto se concede o no se concede, y en caso de que se conceda, será la que informe al GIEC, oye, este proyecto se ha concedido, y entonces es en este momento cuando se obtiene el distintivo que acompañará al proyecto durante toda su ejecución. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Bueno, pues por un lado se obtiene una carta de apoyo al proyecto en la fase de solicitud, que, bueno, como sabéis,
presentar solicitudes con cartas de apoyo, pues siempre también es un valor añadido y es una ventaja. Y una vez que el proyecto sale adelante, obtiene difusión a través del grupo. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, en jornadas que se organicen donde se quieran presentar proyectos o casos de éxito, siempre se va a dar prioridad y un hueco a estos proyectos que tienen el distintivo. Luego, en la web del grupo también estarán recogidos los proyectos que tienen ese distintivo y, bueno, pues de esta manera, a través de toda la difusión del grupo y de sus entidades. Entonces, en definitiva, lo que consigue este distintivo es, aparte de dar un valor añadido a este proyecto, es darle visibilidad, tanto al proyecto como al caso de éxito. Entonces, bueno, esto ha sido un resumen bastante rápido, pero bueno, espero que os haya quedado claro. Si no, luego en las preguntas podemos ampliar algo de información. Y ya nada, yo simplemente concluir con esta diapositiva donde podéis ver todas las plataformas que integramos el grupo. Y nada, animaros a todos a utilizar estas herramientas que os acabamos de presentar y, bueno, las plataformas, como siempre, a dinamizarlo. Así que por mi parte nada más. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Vamos recuperando tiempo. Damos ahora sí paso a María Ángeles Ferre, que nos va a exponer la convocatoria de colaboración público-privada. Cuando quieras, María Ángeles. Os recuerdo, antes de dar paso a María Ángeles, que podéis realizar y transmitirnos vuestras consultas a través del apartado preguntas. De acuerdo. ¿Se está viendo la pantalla? Sí. Sí. Perfecto. De acuerdo, perfecto. Bueno, pues como decíamos, vamos a dar a conocer hoy la convocatoria de colaboración público-privada 2021. Esta convocatoria es la sucesora de Retos Colaboración, para todos aquellos que hayan tenido la oportunidad de conocerla o participar en ella. Simplemente decir que cambia de nombre, no cambia de esencia, las bases siguen siendo la misma, pero bueno, tenemos una nueva estrategia española de ciencia, tecnología e innovación que deja de hablar de los retos sociales como pilares de todas nuestras investigaciones e innovaciones. Y en esta ocasión, pues, son líneas estratégicas, son clústeres, con lo cual, bueno, pues hemos decidido renombrar la convocatoria y llamarla por su nombre, por lo que significa, que es la colaboración, lo que quiere impulsar, la colaboración público-privada. Esta convocatoria, además de estar contemplada en nuestro plan estatal, como es habitual en todas nuestras convocatorias, tiene de especial que también está incluida en el mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea, que bueno, normalmente habitualmente e informalmente le llamamos el plan de recuperación. Esto implica que parte del presupuesto de esta convocatoria viene de estos fondos y tiene una serie de requisitos, como veremos más adelante en la presentación. Como es una convocatoria en la que participan tanto organismos de investigación como empresas, pues hay un reglamento europeo de la Comisión Europea que regula la participación de las empresas con una serie también de condicionantes que también iremos exponiendo a lo largo de la presentación. Y además hay un reglamento que ahora aplica también a esta convocatoria, que es el reglamento del mecanismo de recuperación, como ya he indicado anteriormente. Decirles que esta convocatoria seguramente cuando se publique va a tener un formato un poco distinto de lo habitual, ya que será un documento único de convocatoria y orden de bases, ya que hemos tenido que adaptar la orden de bases a algunos condicionantes del mecanismo de plan de recuperación y el formato que se ha utilizado pues es este formato único de orden de bases y convocatoria. Este es el motivo de un poco el retraso de la publicación de la convocatoria, que en principio estaba prevista para final de mes, pero bueno, pues hemos tenido que hacer este ajuste por requerimientos de la Unión Europea y bueno, pues está en las últimas fases de tramitación. La idea es que la convocatoria tiene que estar, por supuesto, puesta en el BOE antes de final de año, eso sí o sí, o sea, durante el mes de diciembre, y seguramente ya pues estos plazos nos lleven a tener que abrir ventanilla casi seguramente en el mes de enero, ¿de acuerdo? Porque, bueno, están las Navidades por medio y evidentemente no vamos a hacerlo estando las fiestas por medio.
Pero bueno, todo esto, tómenlo entre comillas, porque los plazos no dependen de nosotros, pero esta es un poco la previsión para que la tengan en la cabeza. Estos proyectos son proyectos de desarrollo experimental. Esto significa, bueno, pues que ya tiene que haber un producto cercano al mercado, un producto listo para dar el salto al mercado, que se hacen en colaboración entre empresas y organismos de investigación. La finalidad de la convocatoria, como siempre viene siendo, pues es incorporar esos conocimientos y resultados científicos que tenemos a nivel de país, de forma que se puedan implementar en un desarrollo competitivo nuevas tecnologías, productos y servicios y bueno, pues de esta forma asegurar esa transferencia de conocimiento para darle una utilidad a la investigación realizada de forma que cubra algunas necesidades de la sociedad. Importante de estos proyectos, son capaces de movilizar inversión privada, esa que tanto nos hace falta para conseguir mejores niveles de innovación en nuestro país, hacer que las empresas cada vez integren más en su ADN la necesidad de innovar para ser más competitivos, generar empleo de alta cualificación y, por supuesto, ayudar a la mejora tecnológica, a la balanza tecnológica del país. Además, por supuesto, de potenciar la capacidad de todos los consorcios de tener un liderazgo internacional debido a esta mejora de competitividad. En esta ocasión, las prioridades temáticas a las que los proyectos deben de estar enfocados son las 6 que aparecen en pantalla, donde ahí pues, aparece salud, cultura, creatividad y sociedad inclusiva, seguridad civil para la sociedad, mundo digital, industrial, espacio y defensa, clima, energía y movilidad, alimentación, bioeconomía, recursos naturales y medio ambiente. Como vemos, bueno, pues son temáticas o prioridades muy amplias. Son proyectos bottom-up, donde todo cabe dentro, siempre y cuando estén marcados dentro de uno de esos seis grandes bloques. Como decíamos, proyectos de desarrollo experimental en colaboración, donde el líder de los consorcios siempre tiene que ser una empresa. Entendemos que es el tejido empresarial el que tiene que traccionar estos proyectos, ya que al final son los que tienen que poner un producto en la sociedad que solucione alguno de los 3 problemas. Y creemos que es una forma de potenciar ese interés de la industria por la innovación. En este caso, hemos reducido el porcentaje de participación de la parte empresarial en los proyectos. Hasta ahora venía siendo al menos el 60% del presupuesto del proyecto tenía que ser de la parte empresarial. Hemos reducido al 51% para mantener la mayoría, pero para dar posibilidad a consorcios en los que muchas veces hacía falta un poquito más de parte de investigación y menos empresarial. Por supuesto, los agentes de I+D pues, podrían llegar hasta el 49%. Decir que esa empresa que lidera el consorcio será el representante legal ante la administración del consorcio, pero permitimos una figura que es la de coordinador técnico, ya que, bueno, pues en algunos casos, sobre todo cuando participan empresas pequeñas con poca experiencia en la coordinación de este tipo de proyectos, permitimos que uno de los miembros del consorcio haga esa labor de coordinador técnico. Solamente bastaría con reflejarlo en la memoria técnica del proyecto para que esto fuera reconocido. Además, por tener un proyecto aprobado de estas características, tenemos la posibilidad de un informe motivado ex ante para deducciones fiscales de I+D. Esto implica para las empresas que no solamente es la ayuda que reciben por nuestra parte, sino que además tienen esa posibilidad de tener un beneficio fiscal por tener una actividad de I+D+I. La participación mínima de cada uno de los miembros del consorcio en estos proyectos será del 10%, con lo cual nos lleva a consorcios máximos de 10 entidades. Y hacer notar que en el caso de que solamente haya una empresa en el consorcio, no puede participar con más del 70% del presupuesto, ya que la Unión Europea en ese caso indica que no hay colaboración. Si hubiese un presupuesto en el proyecto de más del 70%, tendría que estar compartido al menos por 2 empresas. Son proyectos que van a durar 3 años en esta ocasión. Siempre teníamos una horquilla más abierta, entre 2 y 4, pero esto viene un poco forzado por el mecanismo de recuperación, por esos fondos que tiene esta convocatoria, ya que, bueno, pues en un tiempo casi récord los proyectos tienen que estar ejecutados. Bueno, tenemos primero que concederlos, ejecutarlos por parte del beneficiario, justificarlos por parte del beneficiario, revisarlos por nuestra parte y reportarlos a Bruselas. Y tenemos que todo eso hacerlo en un tiempo récord, con un plazo muy estricto, con lo cual no podemos dar más plazo de ejecución de proyectos porque si no, no llegaríamos. Hemos disminuido el presupuesto mínimo de los proyectos de medio millón a 400.000 euros, también para dar cabida a algunos determinados sectores en los que quizás esa cantidad era demasiado alta.
Los proyectos deberán de comenzar su ejecución en el 2022. Eso, independientemente de cuándo consigamos publicar y abrir la ventanilla de solicitudes, los proyectos comenzarán en el 22, en la fecha que se indique en la solicitud de la ayuda, y a partir de ese momento los proyectos tendrán 36 meses de duración. No se admite la participación en el consorcio de entidades que no soliciten ayuda. Esto viene por el efecto incentivador de estas ayudas que veremos más adelante, con lo cual todo el mundo que participa en el consorcio tiene que pedir ayuda. No hace falta en el momento de la solicitud, como ya pasó en la última convocatoria, presentar un acuerdo de consorcio, aunque bueno, sí es recomendable que si se quiere asegurar algún tipo de tema, como pues, puede ser el resultado de la propiedad de los resultados o algo así, deberían de ustedes fijar un acuerdo interno de consorcio entre las partes que forman parte del consorcio. ¿Quién puede beneficiarse de estas ayudas? Bueno, pues yo creo que todos los organismos y todas las entidades que tienen algo que ver en la cadena de I+D+I. Desde los organismos públicos de investigación que se definen en la Ley de la Ciencia hasta las universidades públicas, los institutos de investigación sanitarias acreditados, otros centros públicos de I+D que tengan la I+D como actividad principal, los centros tecnológicos recogidos en nuestro registro del Ministerio, las universidades privadas con capacidad de actividad demostrada en I+D, otros centros privados de I+D que tengan en su estatuto definida la I+D como actividad principal, y todo tipo de empresas, las pequeñas, las medianas, las grandes, incluidas también las asociaciones empresariales sectoriales. Esta convocatoria tiene un presupuesto de 375 millones, de los cuales 150 millones son en forma de subvención y 225 millones en forma de préstamos. El dinero que viene en forma de subvención, los 150 millones, proceden de ese mecanismo de recuperación de Europa. Por eso hemos conseguido y podido aumentar, casi duplicar el presupuesto que había en subvención en esta convocatoria respecto a la anterior. En este caso, la convocatoria no tiene fondos FEDER. Hay alguno de los micrófonos que está abierto y si lo podéis cerrar, por favor, porque oigo un ruido de fondo, sino cuando hablo. Gracias. ¿Cómo vamos a financiar estas ayudas? Bueno, pues los organismos públicos de investigación, dependiendo de la naturaleza jurídica del beneficiario. Los organismos de I+D públicos van a recibir subvención hasta el 100% en forma de costes marginales. Esto significa que el personal propio de las entidades tiene que computar en el presupuesto del proyecto para ese 10% mínimo que pedíamos para la participación en el presupuesto. Además, los costes indirectos se calculan en función de este personal propio. Pero no vamos a volver a financiar los costes directos de personal propio, ya que están financiados por alguna administración. En el caso de las empresas, van a recibir para la actividad del proyecto su préstamo a costes totales. Esto sí significa que el personal propio está financiado, con intensidades de ayuda que pueden llegar hasta el 95%, que va a depender del tamaño de la empresa y de la situación financiera de la empresa. Hacemos un análisis financiero que nos obliga a Europa para conocer la clasificación de la empresa, la clasificación financiera, y en función de eso determinar la intensidad de ayuda que pueden recibir por el marco de ayudas de Estado. El caso del 95% correspondería a una empresa pequeña que sus cuentas estuvieran saneadas. Y bueno, pues dependiendo de esos dos factores, pues así será la intensidad de ayuda. En el caso de las empresas públicas, como no se pueden endeudar, reciben subvención, pero al 40%, que es la intensidad máxima de ayuda que el marco europeo permite para las grandes empresas. Hay una excepción en esta convocatoria que veremos a continuación, que es que las empresas van a recibir una parte de ayuda en forma de subvención y la veremos a continuación. Los organismos privados de I+D reciben también subvención, como los públicos. En este caso, a costes totales significa que el personal propio sí se le financia los costes directos. Para aquellos que reciben préstamos, para las empresas, las características de los préstamos son las que aparecen en pantalla, pues un Euribor al 0%, 10 años para devolver la ayuda, incluyendo 3 de carencia en los que los 3 primeros años no se devuelve préstamo, se hace a partir del 4º año. Hay que presentar garantías bancarias dependiendo de la cantidad concedida, ya que esto es dinero público y tenemos que de alguna forma asegurar el retorno al Estado. Y bueno, pues si una entidad, una empresa recibe en el proyecto más de 200.000 euros, tendrá que presentar garantías bancarias por el 25% de la cantidad concedida. Si no alcanza esos 200.000 euros, pero forma parte de un consorcio en el que, por ejemplo, hay 3 empresas
y entre las 3 empresas reciben más de 1 millón de euros, también habrá que presentar esa garantía bancaria por el 25% de la cantidad concedida. ¿Qué financiamos en estos proyectos? Pues todo lo que hace falta para una actividad de I+D+I. El personal, tanto propio como de nueva contratación que cotice la Seguridad Social, con una limitación de 50 euros a la hora de personal, las sociedades cooperativas, los socios accionistas, pero no financiamos a los autónomos. Hacer hincapié en que esas entidades que iban a costes marginales, los organismos públicos de I+D, el personal propio, recordamos que en el presupuesto hay que incluirlo, y además tienen que disponer de unos partes horarios de dedicación, horas dedicadas al proyecto, porque luego en la justificación se les va a solicitar, ya que los costes indirectos van en función de estos costes directos. Aparatos y equipos, la amortización de nuevos y usados para todo el mundo y la adquisición solo para los organismos de investigación siempre y cuando la vida útil del equipo coincida con la duración del proyecto. Materiales, todo aquello que esté directamente relacionado con el proyecto, pero no financiamos materiales de oficina y consumibles informáticos. Informe de auditor, damos una cantidad de 1.200 euros por entidad y año, ya que exigimos que las cuentas que se presenten estén auditadas. Si no están obligadas a auditar sus cuentas es cuando damos esta cantidad, a la excepción de la universidad pública y los OPIs, que siempre, aunque tienen obligación de auditarlas, también reciben esta ayuda. Viajes sin limitación de cantidad, todo aquello que sea necesario para el proyecto, pero no financiamos las asistencias a congresos. Consultoría, una partida ligada directamente al coordinador del proyecto, con un máximo de 20.000 euros por proyecto, y esto es para poder contratar una consultora que le ayude a la gestión, administrativa del proyecto, ya que, bueno, sobre todo volvemos al caso de las empresas muy pequeñas, que igual pues necesitan ese apoyo para la gestión del mismo. Patentes, los gastos de solicitud, tanto para los organismos de investigación como para las empresas, pero no para las grandes, solamente para las pymes. Las grandes no nos permite Europa, por el marco europeo, financiar las patentes. Asistencias técnicas es todo aquello que hace falta para el proyecto, pero que no es parte de la actividad de I+D. Eso también lo financiamos. Los costes indirectos para el personal propio y de nueva contratación, calculado en función de la cuenta 62, y para todos los organismos y empresas. La subcontratación, que en este caso sí que es parte de la actividad de I+D, que por algún motivo el consorcio no puede realizar, se puede subcontratar, pero hay una limitación de que la subcontratación no puede superar el 50% del presupuesto presentado. Y esta es la novedad de la aportación que van a tener las empresas en forma de subvención. Si entre el personal de nueva contratación se realiza una contratación con carácter indefinido de doctores en el plazo de ejecución del proyecto, esa ayuda va a ser en forma de subvención. Nosotros establecemos una contratación mínima de 25.350 euros brutos anuales, pero esto no implica que el salario que la empresa pueda pagar a esta persona sea mayor. Y esta cantidad se va a dar en forma de subvención para las empresas, con lo cual podría llamarse como un pequeño tramo no reembolsable para las empresas en forma de subvención. Importante, todas las iniciativas que están dentro del marco de recuperación, da igual de qué naturaleza sean, no se puede financiar el IVA, con lo cual el IVA no es financiable en nuestros proyectos en este caso. Quizás para aquellos que hayan sufrido, y digo sufrido entre comillas, la gestión de un proyecto de estas características, hemos intentado flexibilizar lo más posible algunas de las condiciones de ejecución y bueno, pues en esta transparencia y en la siguiente están recogidas. Hasta ahora estos proyectos tenían una resolución de concesión muy detallada, donde se especificaba cada una de las cosas en las que se podía gastar el dinero y cada vez que hacía falta un cambio por algún motivo había que solicitar una modificación. Pues bien, esta vez vamos a hacer una concesión en dos grandes bolsas y permítanme un poco la terminología, una en forma de costes directos y otra en forma de costes indirectos. Dentro de costes directos se va a poder utilizar el dinero libremente en todo aquello que sea necesario para el proyecto, siempre y cuando sea una de las partidas financiables que determina la convocatoria y que hemos visto anteriormente. Pero se puede hacer un gasto libremente. Evidentemente, habrá que justificarlo al final cuando se presente la justificación en que se ha gastado el dinero y tienen que ser costes elegibles dentro de la convocatoria, pero la libertad
de uso existe. El cambio de personal también se puede realizar, pero en este caso siempre tiene que ser por personas equivalentes, ¿de acuerdo? Y también habrá que justificarlo al final de la ejecución, pero no hará falta pedir modificaciones de la ayuda, ya que todo, digamos, se puede gastar de esa forma libre. Hay una excepción y es la partida que las empresas van a recibir en forma de subvención para la contratación de doctores. Eso no se puede mezclar con el dinero que las empresas reciben en forma de préstamo. Entonces, los costes directos de las empresas tendrán dos partidas, una de préstamo y una de subvención. No se pueden mezclar, o sea, porque son, digamos, formas de dinero distintas. Con lo cual, lo que se le dé a la empresa en forma de subvención para la contratación de doctores, si no se ejecutara, eso no se podría utilizar en otros costes y se tendría que devolver. ¿De acuerdo? No se van a permitir la compensación entre costes directos y costes indirectos, con lo cual tampoco hay que presentar ninguna modificación para, digamos, hacer este trasvase, porque es una cosa que no permite la convocatoria. Sí se van a poder presentar modificaciones del periodo de ejecución, de las prórrogas, pero ya les advierto que las prórrogas van a ser muy excepcionales en estas convocatorias, por lo que les decía del plazo de ejecución tan estricto que tenemos. En ningún caso vamos a permitir que ningún proyecto termine después del 31 de diciembre del 2025, porque no nos da tiempo a hacer todas las, digamos, las comprobaciones necesarias para reportar a Europa. En caso de que el consorcio, por algún motivo de causa sobrevenida, pues como un concurso de acreedores, se vea de alguna de las entidades, se vea obligado a pedir una solicitud de modificación del mismo, se admitirá, habrá que hacerla 4 meses antes de la finalización de la ejecución del proyecto. Nosotros evaluaremos si con los miembros que quedan del proyecto, porque no puede entrar ninguno nuevo, las actividades se pueden llevar a cabo. Si esto fuese así, se admitiría esta remodelación del consorcio. El periodo de ejecución de esta convocatoria también cambia. Hasta ahora estamos acostumbrados a que estos proyectos se concedieran por anualidades y además anualidades estancas. El dinero que se daba para una anualidad, si no se consumía, no podía pasarse a otra anualidad. Con lo cual, bueno, pues esto también suponía un perjuicio para los proyectos. Con lo cual, hemos conseguido que en esta ocasión el periodo de ejecución sea único. El proyecto comenzará hoy y acabará 36 meses más tarde. Y a lo largo de esos 36 meses el dinero se puede gastar en la proporción que se vaya necesitando. No tiene que ser obligatorio, o sea, en la misma proporción en la que nosotros vamos a ir pagando, ¿de acuerdo? Que se pagará año a año, pero la libertad de gasto es total. Sí que es cierto que al final de cada año habrá que justificar lo que se haya gastado, pero si el primer año pues solamente se puede gastar el 10%, pues se justificará el 10%. Si cuando lleguemos al final de la ayuda tiene que estar ejecutado el 100%, evidentemente, pero hay una libertad de gasto en los 36 meses y, como decíamos, libre distribución dentro de los costes directos, con lo cual yo creo que esto facilita mucho la vida de la ejecución de los proyectos. Se presentará un solo informe técnico al final de la ayuda, que eso también, bueno, pues ya se venía haciendo habitualmente, y la justificación económica sí que se tiene que presentar año a año, como decía, de los gastos que se vayan incurriendo, y la presentación de esa justificación liberará el pago del año que viene. El pago de la ayuda se va a realizar en la misma proporción en la que veíamos el presupuesto en la tabla anterior. Aproximadamente el 40 y tantos %, que no sé exactamente el porcentaje, será con la concesión de la ayuda. La misma cantidad, otro 40 y tantos %, cuando se presente la justificación del primer año, y el resto, que no llega al 10%, cuando se presente la justificación del segundo año. Esa será la forma de pago de las ayudas, que, como les digo, es independiente de la forma en la que ustedes se van a gastar el dinero. Aquí viene el principio que nos está causando, no solamente que no causan daño al medio ambiente, sino que un poco de complicación de tramitación. Pero bueno, tenemos que hacerlo sí o sí, porque es un condicionante del plan de recuperación. Se quiere asegurar que ninguno de los proyectos que reciben ayuda de este plan de recuperación causan un daño al medio ambiente. Esto está, digamos, recogido en el reglamento de taxonomía de la Unión Europea. Y decir que las propuestas, los proyectos que no cumplan con este principio serán excluidos, con lo cual ni siquiera pasarán evaluación. Esto es un poco una llamada de atención a no nos tomemos a la ligera el autoanálisis que hay que hacer en la solicitud de la ayuda.
sobre mi proyecto, porque hay un equipo de evaluadores externos que seguramente se está dedicando a mirar esto, a evaluar esto, y como Europa está siendo muy estricta con este tema, en cuanto no se cumpla uno de los objetivos, el proyecto será excluido. A ver. Como decía, este cumplimiento del DNSH, que son las siglas en inglés de este principio de no causar daño al medio ambiente, está recogido en el plan de recuperación, en el reglamento de taxonomía, que es quien lo marca, y la Comisión Europea ha elaborado una guía técnica para que el beneficiario sea capaz de realizar esa autoevaluación. Todos estos documentos estarán ligados a la convocatoria en nuestra página web, pero ya están colgados en alguna de las convocatorias que hemos lanzado con el plan de recuperación, como fue la de prueba de concepto y la de líneas estratégicas, con lo cual, si quieren ir mirándolos, están disponibles en la página web. Estos son los objetivos medioambientales que marca el reglamento de taxonomía, esos que aparecen en pantalla, y que tenemos que cumplir sí o sí. O sea, no podemos dañar ninguno de ellos con nuestro proyecto. Decir que el análisis se realizará proyecto a proyecto y se realizará objetivo a objetivo. En este caso, este análisis está en el cuestionario que ustedes van a rellenar del proyecto. En convocatorias anteriores, como fue algo precipitado, se incluyó como anexo de la memoria, pero en este caso está en el cuestionario y es de obligado cumplimiento el rellenarlo. ¿Y qué dice ese principio o qué hay que hacer para ese análisis? Bueno, en cada uno de esos objetivos medioambientales que veíamos en la transparencia anterior, hay que ver si nuestro proyecto de ninguna forma, digamos, ataca a esos 6 principios. Si es así, habrá una primera tabla muy simple donde haremos una justificación breve para justificar que mi proyecto no daña esos objetivos y ahí se acabará la evaluación, ¿de acuerdo? Pero puede ser que nuestro proyecto, por la naturaleza del proyecto, pueda tener una posible implicación en el medio ambiente, pero a pesar de eso, mi proyecto va a actuar sobre ello y va a conseguir minimizar ese impacto. Con lo cual, en ese caso, habría que hacer una evaluación más detallada, una evaluación sustantiva, respondiendo a una serie de preguntas que hay en una tabla 2, en una parte 2 de ese análisis. Eso es un poco el principio del DNSH. Es cierto que las preguntas que se hacen desde la Unión Europea para este análisis son un poco, digamos, difíciles de asumir muchas veces, porque en esas tablas, en esa tabla 1, en la que se analizan esos 6 objetivos, hay que responder no y no sí, como sería lo lógico, porque lo que está preguntando esa tabla es, ¿mi proyecto necesita un análisis sustantivo? Es decir, ¿necesito hacer un análisis más profundo por algún motivo? Y entonces, evidentemente, si no es así y el proyecto es bueno y cumple con los principios, habrá que decir que no. O sea, la verdad es que han hecho una interpretación un poco difícil, pero hay que leerlo con esos ojos. Esa primera tabla está preguntando si mi proyecto no necesita una evaluación sustantiva porque es bueno para el medio ambiente y me quedo en esa evaluación simplificada. ¿De acuerdo? Eso es un poco como una indicación para entender bien ese análisis. Decíamos al principio de la presentación que no se puede, todas las entidades que participan en el consorcio necesitan recibir ayuda. Esto es porque el marco europeo de ayudas nos dice que estas ayudas tienen efecto incentivador. Y resumiendo esta transparencia en pocas palabras, lo que quiere decir es que si no se tiene la ayuda que nosotros concedemos, el proyecto no se puede llevar a cabo. Con lo cual, en el momento de la presentación de la solicitud, ese es el momento, digamos, de referencia, el proyecto no puede estar iniciado ni técnica ni económicamente. El contenido de la memoria pues aparece en uno de los anexos de la convocatoria. Hemos reducido a 40 páginas el contenido de la memoria con una serie de indicaciones para rellenarla, incluido pues un contenido de la memoria y no se incluyan en la memoria actividades de las entidades que participan pero que no tienen nada que ver con el proyecto o actividades de otras entidades que nos parece que podrían enriquecer el proyecto pero que no participan en el consorcio, porque estamos, digamos, de una forma malgastando el espacio que tenemos para la memoria y eso no se va a evaluar, ¿de acuerdo? Además de la memoria hay que presentar una serie de documentos, en el caso de las empresas, porque como también decíamos, la intensidad de ayuda que reciben las empresas va a estar condicionada por la clasificación financiera de las empresas, para saber si sus cuentas están saneadas o no, si pueden recibir más o menos ayuda pública. Entonces, aquellas empresas que tienen obligación de presentar sus cuentas en el registro mercantil, pues, y tengan los últimos 3 años registrados,
no hará falta que presenten nada, ya que la empresa que realiza este análisis accederá directamente al registro mercantil y los verá de ahí. Pero en caso de que no estén obligados a registrar sus cuentas, habrá que presentarlas, o si es una empresa de reciente creación y tiene 1 o 2 años o ninguno de cuentas registradas, habrá que presentar lo que se tenga y además un plan de negocio de la entidad para los 5 ejercicios siguientes. En el caso del personal asociacionista de pequeñas empresas, habrá que justificar su participación en el proyecto aportando escrituras notariales donde se conste la vinculación de ese personal imputado en los gastos del personal con dicha entidad y además la titulación de las mismas. Bueno, esto es a tener en cuenta en todas las convocatorias de la agencia, es tramitación electrónica totalmente y para poder, digamos, acceder a la ayuda, las entidades que concurran tienen que estar dadas de alta en el sistema de entidades de la Secretaría de Estado, en el registro unificado de solicitante para los representantes legales y, por supuesto, recordar que hay que tener un certificado de firma electrónica avanzada porque llega el momento de cierre de la presentación de la convocatoria y en el minuto 1, si el certificado no está actualizado, no se puede firmar la propuesta y habremos perdido un trabajo precioso hecho y no podremos presentar la propuesta. Y bueno, pues por mi parte esto es todo lo que quería contar de la convocatoria. Muchas gracias, María Ángeles. Durante la presentación se han manifestado varias preguntas que te vamos a ir trasladando relativas a la convocatoria. Algunas son genéricas, yo creo que otras las has ido contestando a lo largo de tu ponencia. Pero bueno, si quieres, empiezo yo y me centro principalmente en uno de los puntos nuevos de este año, que es el tema de la contratación de doctores. He suscitado diferentes cuestiones que te voy trasladando. Bueno, la primera era que la partida de doctores entienden que van al 100% de la contratación, es decir, que la contratación subvenciona el 100% Sí. del gasto. En esa cuantía Pero, que hemos especificado, los 25.000 y pico euros por anualidad, por año. Vale. Preguntaban si tendría que ser nueva contratación o puede ser personal propio de la empresa. Nueva contratación. La idea es incorporar al tejido, digamos, de I+D+I nuevas contrataciones en las empresas. Son nuevas contrataciones. Vale. También preguntaban si esa parte de contratación se tiene que incorporar dentro de lo que es el presupuesto global de la empresa. Digamos que en el presupuesto de la empresa habrá un personal, digamos, propio y de nueva contratación, solo que en el caso de que se especifique que la nueva contratación es de doctores, esa partida, esa financiación será en forma de subvención. Si hay nuevas contrataciones que no son doctores, pues será un préstamo como en el resto de las partidas. Vale. Marian, tan solo avisarte que estás compartiendo pantalla. Ah, vale. ¿Y cómo quito esto? A ver. ¿Ya? No todavía, estamos viendo el escritorio, tu escritorio. Pues a ver si soy capaz de quitarlo, porque estoy quitándole a... Ahora, a ver. ya está. Ahora, ya está. Vale. Perdón. Vale, continuando con el tema de los doctores, ponían que si el máximo subvencionable es de 25.350, si el resto del salario se podría percibir bajo la modalidad de préstamo, si supera ese importe. Yo creo que sí. La verdad es que ahora mismo me habéis pillado un poco así, pero yo creo que sí, que la parte, digamos, que quedará hasta la contratación se podría solicitar en forma de préstamo. Vale. Y luego relacionado también con el tema de la contratación de doctores, si se puede realizar la contratación de más de un doctor. Sí, no hay limitación. No se establece en la convocatoria limitación máxima de personas a contratar con esta modalidad. Vale, perfecto. Luego dos preguntas, bueno, referidas a lo que es la duración de los proyectos. La primera es si podían durar menos de 3 años. No, la duración son 36 meses para todos los proyectos.
Luego también preguntaban en relación al tema de los plazos, la previsión de resolución. Bueno, pues en principio esta convocatoria, si conseguimos, vamos a ponernos en el peor de los casos, que abramos ventanilla en enero porque no nos dé tiempo de hacerlo en diciembre. Yo diría que para primavera, deberíamos de primavera, hablo de abril, algo así, deberíamos de tener el primer contacto con el beneficiario con la primera propuesta provisional. Vale, perfecto. Maya, si quieres continuar tú con las cuestiones. Vale. Muchas gracias, David. Si os parece, me centro en cuestiones relativas a TRL, si os parece. ¿Vale? Nos pregunta Sara Mateo, ¿cuál será el TRL al que se tiene que llegar con la realización del proyecto? Luego, ¿se permite la participación de entidades extranjeras? Los apartados de la memoria técnica. Si quieres, ve contestando, Marian. Porque si no me pierdo. A ver, no hay un TRL establecido, pero bueno, nos estamos moviendo pues en estos desarrollos experimentales, esto es lo que marca el proyecto, y nos estamos moviendo pues en torno a TRLs de 5 o 6 o algo así. Lo que tenemos que tener cuando acabe el proyecto es un producto que pudiera estar ya preparado para comercializarse en un futuro fuera del proyecto. Entonces nos estamos moviendo pues ahí, aunque no hay nada estrictamente determinado, pero bueno, ese es más o menos el marco. Las entidades extranjeras. Eso es. Una entidad extranjera puede participar solo si tiene una filial, digamos, citan en España. O sea, todos los CIF de las entidades que participan tienen un CIF español. Una filial de una extranjera establecida en España podría participar, pero si no es así, no. Bien. ¿Los apartados de la memoria técnica siguen la línea de la anterior convocatoria de retos? Sí, yo creo que para empezar a preparar un proyecto, digamos, yo creo que la convocatoria anterior, la del 2019, es una buena base para esto. Sí que es cierto que el contenido, como veis, se ha disminuido de 100 páginas que había a 40. Y sí que cada uno de los apartados se ha reducido proporcionalmente, pero lo que es el contenido en sí de la memoria es equivalente. Puede servir de, digamos, de buena guía para empezar a preparar un proyecto. Vale, la siguiente es, creo que ya está contestada. ¿El template de la memoria se parecerá al de las anteriores convocatorias de retos o se parecerá más al de estratégicas del 2021? No, se parece más al de retos. Sí. Vale. Un segundito. Perdón. David, si tienes alguna que te suene mientras estoy buscando. Sí, hay varias. Por ejemplo, hay una pregunta, hay dos que yo creo que son bastante importantes. La primera es si hay un importe máximo de proyectos. No, hay un mínimo de 400.000 euros, pero no hay máximo. No hay un máximo. Y luego la otra es si existe riesgo solidario por parte de los miembros del consorcio. Solamente durante el periodo de ejecución por incumplimientos, es decir, en los 3 años de ejecución del proyecto, si se produce un incumplimiento de alguno de los socios, en ese caso sí hay una responsabilidad solidaria, aunque en principio la reclamación se da directamente a quien incumple. Y bueno, si no fuera posible, pues sería solidaria, evidentemente nunca con una cantidad superior a lo que ha recibido de ayuda, pero solamente en el periodo de ejecución. En la devolución de los préstamos ya no existe esa responsabilidad solidaria. Vale. Había una pregunta particular referente al tema de las spin-off. Indicaban que si las empresas que son spin-off de una universidad pueden pedir los proyectos como empresa líder del consorcio, tendría que pedirlo el grupo de investigación que la creó. No, la empresa. O sea, de hecho, los proyectos tienen que estar liderados por una figura empresarial, no pueden estar liderados por un grupo de investigación. Vale, correcto. Y luego, si la subcontratación debe ser
Menor del 50% por proyecto o por participante. Si el tope es por proyecto o por participante. Por el participante que solicita la subcontratación. Vale, luego hay una cuestión algo más extensa que pone: en el caso de empresas privadas, el personal socioaccionista que trabaja en la empresa, pero que por ley trabajan en la misma, tener más de un 25% de las acciones de la misma y tener cargo de administrador, están obligados a cotizar en régimen de autónomos, los denominados autónomos societarios. ¿Son financiables en la medida que estén dedicados al proyecto? En la presentación, cuando se ha hablado de precisamente de las cosas que hay que presentar como adenda a la memoria, hay un apartado del último en el que dice que es viable, pero hay que presentar un poder notarial donde se especifique que este personal está dedicado a las actividades del proyecto y presentar la titulación del mismo. Yo creo que son los dos condicionantes que hay que presentar. Vale. Luego había otra que indicaba si el contenido explicativo de cada reto está publicado en algún lugar. Están ya publicados, está publicado en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación y en el Plan Nacional. O sea, el marco es la estrategia y el Plan Nacional. Y ya está, eso está publicitado, accesible en la página del Ministerio, en la página de la agencia, y no hay, digamos, ninguna restricción más. ¿Alguna pregunta respecto a la gestión? Con respecto a la sede electrónica, ¿cada entidad introducirá sus datos o podrá ser el representante el que incluya toda la información de todos los socios? No, cada uno puede rellenar la solicitud, porque además hay que firmar la conformidad de participación por cada uno de las entidades que participan, pero la presentación final sí que la hace el representante legal. Vale. Volvemos a las empresas extranjeras. ¿Podrían participar como subcontratación? Sí, como subcontratación, sí. Con respecto a la duración de los proyectos, preguntabas si la duración del proyecto es de 36 meses a partir de la resolución provisional. No, a partir de la fecha que se indica en la solicitud de la ayuda. Cada beneficiario va a decir cuándo quiere empezar su proyecto. Tiene que empezar en el 2022, ¿de acuerdo? Pero cada solicitante indica la fecha de comienzo. Y además esa fecha de comienzo es la que marca el efecto incentivador que hablábamos. O sea, a partir de esa fecha sí que se podrían imputar gastos del proyecto, independientemente que la resolución del proyecto fuese X meses más tarde, ¿de acuerdo? Pero cada proyecto marca el inicio en la solicitud. Perfecto. Luego una pregunta. En proyectos de desarrollos de productos terapéuticos, donde los desarrollos son largos, ¿a qué fase deberían llegar? ¿Preclínica en animales pacientes? Y yo creo que llegamos a las fases preclínicas en estos proyectos. Vale. En el caso del CSIC no se hacen cargo del IVA. ¿Cómo podemos los institutos aportar el IVA? ¿Ha de ser con fondos propios? ¿El proyecto puede ser deficitario en este caso? No, el deficitario no puede ser. O sea, nosotros lo que concedemos hay que justificarlo. O sea, toda la ayuda que se te concede la tienes que justificar. Habría que hacerlo con fondos propios. Otra pregunta que indican que respecto del punto de que para los centros públicos serán financiables los costes de adquisición de aparatos y equipos nuevos, siempre que se dediquen en exclusiva al proyecto y su vida útil se agote durante el periodo de ejecución del mismo, y extendemos que vida útil se refiere a la dedicación exclusiva del equipo del proyecto. Es decir, si los centros públicos pueden imputar coste de equipos cuyo periodo de amortización sea el de la vida útil del proyecto. Sí, es el único caso, digamos, de compra que se permite para los organismos de investigación cuando la vida útil del equipo coincida con la duración del proyecto. En el resto de los casos es amortización. Vale. Luego había otra referida más a los timesheets o partes horarios que indican que en el caso de los organismos de I+D privados y vayan a costes totales, serán necesarios los partes horarios y en caso afirmativo, ¿qué tipo de partes? ¿Diario, semanal, mensual, anual? En este caso, a la hora de presentar la justificación, hay que soportarla con la dedicación de ese personal al proyecto.
digamos, de la forma que habitualmente se controla en la entidad la dedicación de las personas. No hay ningún modelo específico para ello. Digamos que la salvedad es para aquellos organismos que van a costes marginales, que sepan que aunque no se les paga el dinero en los costes directos de personal, sí que tienen que justificar sus horas, ¿de acuerdo? Porque como tenemos que, digamos, validar los costes indirectos dedicados al proyecto, hay que presentarlo, ¿vale? Pero la dedicación de personal siempre hay que justificarla. Bueno, preguntaban si había un mínimo de socios participantes en el proyecto. Entendemos que un mínimo sería 2. Claro, un organismo de investigación y una empresa. Luego también comentaban si está limitada la participación a personal de grupos de cotización específicos 1, 2, 3 y 4. Sí, está limitado, yo creo que es 1, 2, 3, pero no estoy muy segura exactamente de hasta dónde llegamos, pero la convocatoria lo marca. Sí, está limitado. Creo que es 1, 2 y 3, pero bueno, no estoy muy segura. Hay una pregunta larga que dice que, tomando como refere+referencia la resolución de la convocatoria de 2019, mi centro es un solicitante de la categoría G, centros privados de I+D+I con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro que tengan definida en sus estatutos o en su normativa que los regule o en su objeto social a la I+D como actividad principal. Y, por tanto, la ayuda concedida, perdona, que es muy larga y no veo. Y, por lo tanto, la ayuda concedida seguiría la modalidad de costes totales. Nos gustaría confirmar si un nuevo contrato realizado bajo el marco de la Ley de Ciencia, normalmente propio de organismos públicos de investigación, pero que a mi centro también puede llevar a cabo, ¿sería coste elegible en este contexto? O si, por el contrario, para que fuera elegible dentro de costes totales tendríamos que optar por hacer, disculpar, como no lo veo. Perdonar, es que se me cierra la pantalla, como la pregunta es tan larga. Bueno, no sé exactamente si está registrada una modalidad específica de nueva contratación. No te oigo. Maya. Sí, por hacer contratos por obra y servicio. O sea, la pregunta es, ¿sería coste elegible en este contexto? ¿Vale? O si, por el contrario, para que fuera elegible dentro de costes totales, tendríamos que optar por hacer contratos por obra y servicio. La verdad es que es una pregunta demasiado específica, pero bueno, yo entiendo que todo lo que, o sea, si es un personal de nueva contratación, independientemente de la figura ligada al proyecto, creo que sería elegible, pero esto es algo que miran la gente de tramitación específica y no, o sea, tanto detalle ahora mismo no te sé decir, pero yo diría que si es una nueva contratación ligada al proyecto, valdría cualquiera de las figuras. Gracias. Luego también en relación al coste de los doctores, estaban preguntando si dicho gasto también se contempla para la solicitud de garantías o queda fuera del presupuesto. Pues yo creo que buena pregunta. Yo creo que quedaría fuera, porque es un dinero que no hay que devolver, como un tramo no reembolsable de la ayuda. Entonces se calcularía sin ese porcentaje. O sea, sin esa cantidad, perdón. Pero de todas formas, mira, la verdad es que es una cosa que, como es nueva, no la había, pero de todas formas lo confirmaré, ¿de acuerdo? Y os lo comento. Pero yo creo que al ser una cantidad que no hay que devolver, no computa dentro de las garantías, porque la garantía es para asegurar de alguna forma el dinero que tiene que retornar. Vale, perfecto. Luego indican si las ayudas... Perdón. Ay, perdón. Adelante, David. Sí, era si las ayudas son compatibles con otras del Plan Nacional. Sí. Vale, Maya, cuando quieras.
¿Pueden participar en una misma propuesta 3 entidades de un mismo grupo que tengan NIF independiente y con un rol cada uno muy diferenciado y muy complementario entre ellos? Sí. Vale. Luego también indicaban si la concesión del proyecto iría asociado a la emisión del informe motivado. ¿Perdón? Si la concesión del proyecto irá asociado a la emisión del informe motivado. Hay que solicitarlo en el ministerio, ¿vale? Pero el hecho de tener un proyecto de esta naturaleza te permite tener acceso a ese informe gratuito, digamos, ex ante, que es, digamos, la ventaja, el no tener que pedirlo a una empresa que te cobraría un dinero por hacerlo. Pero no es automático, hay que solicitarlo en el ministerio. Vale, luego... Para clarificar, nos preguntan. Perdón. Perdona, Maya. Una más. Nada, Si no hay gasto incurrido en 2022, en caso de retraso en el inicio de las tareas de una entidad, ¿debe hacerse obligatoriamente la justificación económica? ¿Y qué ocurre con la liberación del pago? A ver, se debería o sea, vamos a ver, un proyecto de 36 meses, aunque nosotros concedamos muy tarde, como desde el momento de la solicitud el proyecto puede estar ya en marcha, debería haber gastos incurridos en este año. En cualquier caso, la presentación de la solicitud, digo, de la justificación con el gasto que sea, hay que hacerla, porque si no hay esa presentación de justificación de gastos, no se va a liberar el año siguiente. Otra cosa es que esa justificación pues sea el 1% de lo que se ha concedido o sea el 70%. Pero me resulta difícil pensar que no va a haber ningún gasto en el 2022. Si es un proyecto que se planifica para 36 meses, teniendo en cuenta además que no va a haber mucha prórroga, o no vamos a poder conceder mucha prórroga y que con la PRP ya se sabe, con la propuesta provisional, digamos en torno a primavera, ya se sabe que el proyecto está propuesto para financiación. Y permitimos que los gastos y la actividad se produzcan desde el momento de la solicitud, que va a ser en el mes de enero como muy tarde, con lo cual debería haber gastos. En cualquier caso, la justificación económica con el gasto incurrido que sea hay que presentarlo, porque si no, no se liberará la siguiente Navidad. Una pregunta algo relacionada. Si un OPI necesita imputar un equipo que se amortiza en 5 años, ¿lo puede pasar su adquisición 3 años de amortización o no? No, o sea, si son 5 años, son 5 años de amortización y se imputan los 3 que corresponden al proyecto. Solamente si la vida útil coincide con la duración del proyecto y la compra. Una pregunta nueva relacionada con los doctores indica, bueno, y con el presupuesto. Dice, ¿se puede solicitar solo subvención para la contratación de doctores o hay que pedir también préstamo? Hay que pedir préstamo, claro, evidentemente. Se supone que esto es, o sea, la actividad no solamente va a ser, o sea, en el proyecto no solamente va a ser contratar al doctor, o sea, la empresa tiene que tener una participación en el proyecto. Se ha quedado la imagen congelada, no... No, seguimos. No os estoy escuchando. No sé si estáis hablando, os veo congelados a Maya y a David. Y no os escucho. ¿Nos oyes? Ahora sí. Vale. Maya, si quieres continuar. Sí. Bueno, no sé si lo has trasladado antes, Maya. Sí. Si participan entidades extranjeras en el consorcio. Sí, eso ya lo hemos dicho, sí. Sí, ya hemos visto que la participación en el consorcio de las empresas extranjeras solamente puede tener lugar si la empresa extranjera tiene una filial sita en España, con un CIF español. ¿Dónde se definen los costes marginales para los OPIs? ¿Cómo que dónde se define? Los costes marginales es la parte de costes directos del personal que participa en el proyecto, que es lo que no se puede volver a financiar porque o está financiado por una Administración General del Estado
o por una administración autonómica o local. Es la parte de costes directos del personal propio imputada al proyecto. ¿Estará limitada la participación del personal con grupo de cotización 1, 2, 3 y 4? Sí, ya he dicho que la convocatoria, o sea, marca los grupos de cotización que digamos que son elegibles, y lo que pasa que ahora mismo no sé decir si el 4 entra. Creo que es el 1, el 2 y el 3, pero está establecido en la convocatoria. Hay una limitación de los grupos que pueden concurrir. ¿Los préstamos qué tipo de interés van a tener? Pues es el Euribor que marque el mismo día de la publicación de la convocatoria del mes anterior. Es decir, si publicamos, vamos a ver, el 3 de diciembre, pues hay que ver el Euribor que se marcaba el 3 de noviembre y ese será el que se aplique, que ahora mismo está en torno a 0. O sea, si en caso de ser negativo, se quedaría en 0, evidentemente. No vamos a devolver dinero con el proyecto. Bueno, indicaban si en la resolución de ayudas se especificarán cantidades de préstamo y subvención para cada anualidad o sobre el total del proyecto. Se va a dar una cantidad total. O sea, se va a dar una cantidad total porque ya he dicho que esta convocatoria no tiene anualidades. Tiene un único periodo de ejecución de 36 meses. Entonces la solución será una única cantidad, digamos, en forma de préstamo en costes directos y en costes indirectos, y una sola cantidad en forma de subvención en costes directos y en costes indirectos. En este caso preguntaban si se puede anticipar la devolución de los préstamos. Sí, eso siempre es posible, pero esto ya se negocia con Hacienda. O sea, nosotros una vez que nosotros concedemos la ayuda, digamos, la tramitación de los préstamos pasa al Tesoro. Y esto hay que negociarlo con Hacienda, pero se puede devolver anticipadamente. ¿Pueden participar 2 departamentos diferentes dentro de una universidad más una empresa? Sí. Sí, bueno, no, porque no van a tener un CIF independiente. Pero bueno, Claro. pero pueden participar, o sea, no será como un tercer participante, será la entidad, la universidad la que participe con 2 grupos de investigación. Eso no hay ningún problema. Pero, digamos, computará como un socio solo. Pero sí pueden participar, claro. Con respecto a la memoria y a los informes justificativos, ¿se presentan íntegramente en inglés? No, en esta convocatoria se puede presentar en castellano o en inglés, como se quiera. Luego también indicaban si está limitado el tanto por cien de implicación del personal propio, es decir, si se puede imputar el 100% del personal Sí. al proyecto, dedicación al proyecto. Lo que marca es las horas de dedicación, evidentemente que puede tener una persona al año, o sea, pero no hay ningún problema. No sé si esta la hemos... ¿Una misma empresa puede presentar 2 proyectos distintos con diferente consorcio? Sí, Sí. eso. Con respecto a la contratación de doctores, si una empresa contrata a un doctor que ha estado contratado en otra empresa del mismo grupo, a 2 empresas con NIF independiente, ¿sería factible? Sí, si es una nueva contratación en esa empresa, sí. ¿Los gastos de gestión y coordinación son subvencionables? Los gastos sí, hay hay una partida que hemos visto que es ligado solamente al coordinador del proyecto, de 20.000 euros hasta 20.000 euros por proyecto, para contratar una consultora que te haga esa coordinación. Pero no las, digamos, actividades de coordinación que haga cada uno de los miembros, ¿de acuerdo? O sea, cada uno de los miembros lo que se financiará es su actividad de I+D. Y la coordinación se le paga solamente al coordinador. Vale, la gente, bueno, sigue preguntando cuál es la fecha prevista de cierre de solicitud. Ya os comentaba al principio de la presentación que ahora mismo no puedo dar una fecha fija. La convocatoria ahora mismo está en abogacía del Estado y tiene que pasar el trámite de intervención. Ya entendemos que por las fechas que nos estamos moviendo, vamos a tener que publicar en diciembre la convocatoria, y como entendemos
que llega el periodo vacacional de Navidades, lo más seguro es que el plazo de solicitud se mueva a enero, ¿de acuerdo? Pero tampoco lo puedo confirmar. Pero bueno, el porcentaje de posibilidades de que sea así es muy alto. Cuando hablamos de... Cuando se abre la ventanilla, sí decir que el plazo no va a ser muy largo, no va a llegar casi, o sea, máximo de 3 semanas. Con lo cual, bueno, pues es importante tener las propuestas y los consorcios bien atados antes de eso. Sí, en relación a este tema, bueno, en relación al tema de los doctores, preguntaban si los estudiantes de doctorado también cuentan dentro de esa parte. No son ayudas predoctorales, son ya doctores, con el grado de doctor. Vale, también estaban insistiendo en si es obligatorio que una entidad pública participe en el consorcio. En una entidad pública, no. Puede haber un consorcio con un organismo privado de I+D y una empresa. Por ejemplo, un centro tecnológico y una empresa. Luego también, si una empresa puede presentar 2 solicitudes para 2 proyectos distintos con el mismo consorcio. Sí. ¿Podemos clarificar la diferencia entre asistencia técnica y subcontratación? Vale. A ver, la subcontratación es parte de la actividad de I+D. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Imagínense que en un proyecto hay que hacer un análisis, utilizar un aparato que solamente existen 3 en el mundo, que realizan un análisis muy específico de algo. No tiene sentido, evidentemente, comprar ese aparato para este proyecto. Es algo que hace falta para avanzar en los sitios de la investigación y eso sería subcontratación. Eso se podría subcontratar. Asistencia técnica es el apoyo que hace falta a los proyectos, pero que no forma parte de la actividad de I+D. ¿De acuerdo? O sea, ese es el matiz. La subcontratación es parte de la investigación y la asistencia técnica no forma parte directa de la investigación. Siguiendo con la parte de los doctores, si deben de tener la dedicación exclusiva al proyecto. Sí. Luego también indicaban si las plantillas de justificaciones técnicas estarán publicadas al mismo tiempo que la convocatoria. Las de justificaciones, tardamos Sí. un poquito más siempre en publicarlas, pero bueno, las publicamos lo antes que podemos. Pero de todas formas, para la justificación de los proyectos no hay, por ejemplo, para la técnica no suele haber una especificación demasiado, digamos, detallada. Pero bueno, siempre hay digamos, unas instrucciones de justificación, que se llaman así, que colgamos en la página web. No se hacen en el momento de la publicación, pero cuando está la convocatoria ya en su fase de resolución final, lo solemos hacer. ¿Se puede financiar el alquiler de equipos industriales? El alquiler, si es necesario para la actividad de I+D, sí. No, lo que no se financia son las obras civiles. Pero si un equipo hace falta para la actividad, sí. Luego indicaban si hay algún correo para resolución de dudas de la convocatoria. Sí, cuando se hace la convocatoria habrá un correo asociado a la convocatoria que seguramente se llame cpp.solicitud, porque es un poco el esquema que solemos siempre seguir, pero bueno, se indicará en la convocatoria cuando se publique, estará indicado ese correo. Y es un correo que se contesta desde la unidad de tramitación, no desde mi unidad, pero sí que es cierto que se contestan absolutamente casi online todas las dudas porque hay unas personas dedicadas a ello. Si en lugar de consultoría el coordinador asumiera esta labor intermitente, ¿sería subvencionable las horas del personal propio? No, tendría que ser como digamos, una contratación a la consultoría. A una consultoría o a una entidad que realice esa tarea, vamos.
¿Se subvencionaría el alquiler de una finca agrícola? ¿Sería Si la finca una es subcontratación? Si la finca es necesaria para hacer la actividad de I+D, como puede ser en un caso de un proyecto de agro, sí. ¿Existe algún límite con respecto a los IP participantes en el proyecto? No, ¿Se exige en este uno por caso, cada entidad o no? ¿perdón? No, si se exige un IP por cada entidad o por proyecto, no hay límite. No, aquí es, digamos, entiendo que esto lo está preguntando alguien que viene de un organismo de investigación que está acostumbrado a la convocatoria de proyectos de generación de conocimiento. Aquí la figura del IP no es tan relevante. O sea, es, digamos, la entidad con el personal propio que imputa al proyecto lo que participa, pero no hay una limitación de un IP, de dos. O sea, es el personal que la entidad cree necesario para la actividad de I+D y no existen esas limitaciones. ¿Se financian tramos de obra para validar el producto? Obras civiles no. Preguntaban si con respecto a la participación mínima del 10%, la parte de presupuesto de los doctores se incluye también como referencia Sí. dentro de ese 10%. Sí, porque es personal propio de la entidad. Lo único matiz es que la ayuda es distinta, pero es personal imputado al proyecto. Sí. ¿Se subvencionan los gastos de una consultora que se encargue de difusión del proyecto y coordinación? Los gastos de difusión no están incluidos. Hay un listado en la convocatoria con una serie de cosas que no se financian, como el material fungible, el ofimático, la asistencia a congresos, y una de las cosas es los gastos de difusión. No se financian los gastos de difusión en esta convocatoria. Yo creo que prácticamente hemos cubierto el 100% de las cuestiones y para respetar un poco el horario establecido, vamos a dejar aquí el apartado de preguntas porque muchas también son muy particulares y consideramos que si se va a habilitar un buzón de correo y una cuenta de correo para resolución de dudas, pues quizás es mejor derivarlas a esa cuenta. Con lo cual, María Ángeles, gracias por tu participación y poder aportar respuestas a estas cuestiones, que son muchas y seguramente hayan muchas más que se vayan planteando a lo largo de estas semanas. Pero bueno, para tener ahora una primera visión de movimiento de consorcios y de cierre de convocatoria, pues está bien. Con lo cual, bueno, pues damos cierre, vamos ya al apartado de clausura con Victoria Campos. Cuando quieras, Victoria. Hola a todos, yo voy a ser muy breve. Agradecer en primer lugar a los ponentes por ajustaros también al tiempo disponible y por el contenido tan interesante que nos habéis expuesto. También agradecer a los asistentes, que hemos tenido alrededor de 400 asistentes durante la jornada, y agradeceros vuestra asistencia y participación, e indicaros que la sesión ha sido grabada, así que subiremos el vídeo a la página web del grupo de Interplataformas de Economía Circular en los próximos días, y que al finalizar vais a recibir una encuesta con un par de preguntas que os agradeceríamos que respondieseis para que nos ayude a mejorar un poco pues las futuras jornadas que organicemos. Y nada más, muchas gracias a todos y que tengáis un buen día. Un saludo. Muchas gracias. Gracias. Un saludo. Adiós. Adiós. Gracias, hasta luego.